La verdad es que en un momento, ahí en la silla, y lo hablaba con Rosa, pensé si convenía que predique esta noche. Pero no quiero dejar de compartirte esta palabra, que es una palabra que creo que va a bendecir nuestras vidas en lo que viene hacia adelante. Antes de continuar, los niños hoy pasan hasta 7 años. ¿Me dijeron, está bien? Por favor, entre ustedes ahí, comuníquense. ¿Hasta 7? ¿Dije bien? ¿Hasta 7? ¿Sí? Bueno, parece que sí. Te decía que quiero compartirte esta palabra. Dios nos ha bendecido muchísimo. Miguel fue uno de los que escuché decirlo, y algunos otros hermanos también. Habíamos declarado que el 2014 era año de oportunidades, ¿sí? Y por supuesto, las oportunidades no se acaban ahora el 31 de diciembre, claro que sí, pero hay énfasis, hay momentos, hay cosas que Dios va hablando y que Dios va desafiándonos. Y por supuesto, mucho de eso tiene que ver también con este marco, con el marco de la congregación, porque Dios nos puso en este lugar, ¿sí? Y quizá hay otras congregaciones a las que Dios les está hablando en este tiempo de otras cosas, ¿sí? No es casualidad que estés acá, que Dios te haya hecho parte de este cuerpo, de esta parte del cuerpo, de esta parte de su iglesia, ¿sí? Y por eso en ese sentido también vamos construyendo la palabra que Dios nos va dando, ¿sí? Yo quiero que vayas conmigo al libro de Nehemías, capítulo 7. Voy a leer primero del versículo 1 al 5 y después el versículo 66. Yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, que dice así: una vez que se terminó la reconstrucción de la muralla y se colocaron sus puertas, se nombraron porteros, cantores y levitas. A mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén junto a Hananías, comandante de la ciudadela. A los dos les dije: las puertas de Jerusalén se abrirán cuando ya haya salido el sol y volverán a cerrarse y se asegurarán con sus barras cuando los porteros estén en sus puestos. Además, los habitantes de Jerusalén montarán guardia, unos en sus puertas y otros frente a su propia casa. La ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes. Presta atención a esto. Tenía pocos habitantes porque no todas las casas se habían reconstruido. Mi Dios puso en mi corazón el deseo de reunir a los nobles, a los oficiales y al pueblo para registrarlos según su descendencia, y encontré el registro genealógico de los que habían regresado en la primera repatriación. Allí estaba escrito 2 puntos, y ahí continúa hasta el versículo 65, describiendo uno por uno todas las personas y todas las familias que habían regresado de Babilonia, ¿sí? Y en el versículo 66 resume diciendo: el número total de los miembros de la asamblea ascendía a 42.360 personas, ¿sí? Vuelvo al versículo 4, decía: la ciudad ocupaba una gran extensión, pero tenía pocos habitantes, porque no todas las casas se habían reconstruido. Y al final, después de hacer este censo, este registro, de evaluar cuántos eran los que había vuelto, descubren Nehemías que eran más de 40.000 personas. Y no solo eso, en realidad sigue descubriendo que además había siervos, cantores, otras personas que habían venido con ellos, y el número da casi 50.000 personas en ese primer regreso. Contextualicémonos un poquito en el momento en el que esto ocurre. Este es el libro de Nehemías, ¿sí? Nehemías
quien dirigió el tiempo de la reconstrucción de Jerusalén cuando volvieron luego de haber estado 70 años esclavos en Babilonia, ¿sí? En la historia secundaria, este año que hicimos este estudio de la historia, aprendimos, ¿no?, que podemos leer la historia de Dios, la historia de la Biblia, en dos niveles. La historia secundaria llamamos a la historia concreta, cronológica del suceso que está ocurriendo y la Biblia nos está relatando. De alguna manera podríamos decir que es la misma historia que vivimos nosotros hoy, esta que nos encuentra a nosotros hoy aquí reunidos, contando las cosas concretas que Dios hizo este año en nuestra vida, ¿sí? Esa es la historia secundaria. Y la historia primaria, en realidad, es esa historia que cuenta justamente la historia de Dios y que se nutre y se construye de cada uno de estos sucesos que a nosotros nos ocurren en la historia secundaria. Y definitivamente lo que nos ocurre a nosotros hoy tiene un propósito en esos eslabones de la cadena de la historia primaria de Dios. Yo le voy a pedir si pueden apagar por lo menos alguno de los ventiladores para bajar un poquito el nivel de ruido, nos va a ayudar. Y entonces te decía que en la historia secundaria, ¿sí?, los babilonios dominaron y llevaron cautivo al pueblo de Israel a Babilonia durante 70 años, ¿sí? Ahora, en la historia primaria, esta situación por la que los babilonios habían dominado y llevado cautivo a los israelitas a Babilonia, en la historia primaria, lo que estaba sucediendo es que los israelitas estaban cosechando el resultado de un montón de años de haber vivido lejos de Dios, de haber abandonado, ¿sí?, la razón por la que Dios los había hecho libres y les había dado una tierra. Y ahora, en el relato en el que estamos ahora escuchando, ¿sí?, la historia secundaria, había cambiado el contexto político, la historia secundaria, y entonces los babilonios les estaban permitiendo, les estaban dando una oportunidad, una nueva oportunidad a los israelitas, pero en realidad justamente era Dios el que le estaba dando esta nueva oportunidad. En la historia primaria, en los planes de Dios, Dios le estaba dando a su pueblo la posibilidad de habitar nuevamente la tierra de la promesa, ¿sí? Les estaba dando de nuevo la posibilidad de vivir allá libremente y les estaba dando por sobre todas las cosas la oportunidad de reconciliarse con los planes eternos que Dios tenía para con Israel. Disculpen. Para el momento en el que se sitúa este relato que acabamos de leer en el libro de Nehemías, el pueblo ya había regresado, ya habían reconstruido el altar, habían reconstruido el templo y también habían reconstruido los muros de la ciudad de Jerusalén. En algunos capítulos antes relata esto, relata cómo en un momento los enemigos habían venido a presentarse porque se daban cuenta que Israel estaba tomando fuerza y cómo se organizaron para protegerse y cuidarse mientras seguían levantando los muros. Y lo cierto es que en este momento ya habían tomado posesión de Jerusalén nuevamente, habían renovado el altar a Dios y los muros se habían levantado y se estaban organizando, relata estos versículos, para defender a Jerusalén de los enemigos. Pero la ciudad no estaba habitada. Y no estaba habitada porque todavía no se habían reconstruido las casas, dice, o la mayoría de las casas. Algunos dicen las casas, esta versión dice no todas las casas habían sido reconstruidas. Y yo quiero hablarte a partir de esto, de lo que Dios me viene mostrando ya hace bastante tiempo, que creo que tiene que ser
nuestro énfasis, nuestra búsqueda de lo que Él espera de nosotros para el 2015. Las casas, a ver, pregunto, ¿quién con su familia se ha dedicado a hacer asfalto, a hacer iluminación o a extender las redes de cloaca de la ciudad? ¿Hay alguien que me pueda decir, yo y mi familia lo hicimos solos, nos dedicamos a esto, a hacer el asfalto de mi cuadra o de mi barrio? Ninguno de nosotros. Eso lo hace la municipalidad, ¿no es cierto? Lo organizan y obviamente lo hacemos entre todos. A nadie cuando le asfaltaron la cuadra, a los que vivían en una calle, le llegó después en la factura las cuotas del asfalto que tenían que pagar en su barrio. Seguramente que sí. Ahora, ¿alguien pagó por la factura de los servicios municipales la cuota de su casa? Y le vinieron a hacer la casa y dijeron, che, ¿sabés que venimos entre todos a hacerte tu casa? Puede ser que a alguien le tocó, por la bendición de Dios, entrar en un plan de viviendas o en una cooperativa, alguna cosa así. Pero lo lógico es que cada uno de nosotros edifique en nuestra casa, se procure la forma de alcanzarla. Y de hecho, si no vas y te anotás en un registro, en una cooperativa, en el IPPB o en el banco hipotecario, en algún lado, para obtener los recursos para tener tu casa, o ahorrás y pones la plata en un ahorro y juntás los pesos para comprar tu terreno y edificarla por tus propios medios, seguramente nadie lo va a hacer por vos, cosa que no ocurre con la ciudad en general, con las cosas que son comunes. Y esto es, me detengo a explicarlo, a ejemplificarlo, porque de esto es de lo que yo entiendo que Dios nos habla para el año próximo. Llega el tiempo de que ocupes tu lugar. Dice el pasaje que la ciudad estaba deshabitada porque todavía no habían reconstruido las casas. Y cuando hizo el censo, Nehemías se encontró con que habían vuelto de Babilonia casi 50.000 personas, pero Jerusalén estaba deshabitada. Teniendo la posibilidad de vivir adentro de su ciudad, estaban viviendo alrededor. Se habían instalado afuera y todavía no habían ocupado su propio lugar. Y yo creo que el año que viene será el año para que ocupes tu lugar. Será el año para que te mudes. Será el tiempo para que habites la posesión que Dios te asignó y te ha dado. Y entonces por eso quiero que avancemos un poquito en el mensaje. Y lo primero que tenés ahí, si lo seguís en tu boletín, es que no basta con levantar las murallas. No basta con marcar el territorio. Tenés que ocupar el lugar. Los israelitas comenzaron delimitando el lugar y organizando el cuidado de su territorio, ¿sí? Entonces le dijeron, che, bueno, vos vas a gobernar la ciudad, vos la vas a organizar. Me da la sensación que lo puso al hermano Nehemías como el jefe de la policía, ¿no? Porque de alguna manera lo que le estaba diciendo es esto: vas a abrir la puerta a tal hora la cerrás, ponés a cada uno acá a cuidar. Estaban organizando la seguridad. Pero no era ese, sin lugar a duda, el plan de Dios. No era esa la razón por la que Dios los había enviado de vuelta a Jerusalén. ¿Ustedes creen que Dios los había enviado para que crearan una empresa de seguridad? Y para que se dedicaran a estar en Jerusalén solamente cuidando la puerta. Sin lugar a dudas que ese no era el propósito de Dios por el cual los había hecho volver de Babilonia. Hay gente que pasa la vida así. Se la pasa levantando murallas, protegiendo lo que Dios les ha dado, a la defensiva, pero sin cumplir el propósito por el cual recibieron lo que cuidan. Son como el hombre de la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan de esa parábola? Jesús contó una parábola en la que decía que hubo un hombre que recibió 5 talentos, uno que recibió 2 talentos y uno que recibió 1 talento. El que recibió 5 talentos dice que los puso a producir, y cuando volvió el amo, el dueño de los talentos, el que se los había confiado,
le rindió cuentas y lo había multiplicado por 2, y entonces ahora en vez de entregarle 5 talentos le entregó 10 talentos. Y dice que el que había recibido 2 los había hecho producir y le entregó 4 talentos. Pero el que había recibido uno solo organizó la seguridad. Puso a las puertas del talento a alguien que lo cuidara. Levantó los muros. Cerró las puertas para que nadie lo tocara. Pero no lo hizo producir. Llegó el amo y le dijo: a ver, ¿vos qué hiciste con mi talento? Lo cuidé de maravilla. Levantamos un muro, lo escondimos bien para que nadie lo tocara. Y acá está, porque yo sabía que vos sos un Dios, un hombre justo, que cosecha donde no plantó. Y entonces acá está lo que te pertenece, lo cuidé muy bien. Y este hombre le dijo a ese siervo: siervo malo y negligente, por lo menos se lo hubieras dado a los banqueros, y entonces cuando yo volvía recibía el talento con los intereses. Es decir, lo hubiera puesto por lo menos en un plazo fijo, por lo menos. Lo guardaste, no lo hiciste producir. Y yo creo que hay mucha gente, habemos muchos, me incluyo, creo que en algunas cosas todavía soy así, que levantamos murallas en lo que Dios nos ha dado para cuidarlo. Tenemos tanto miedo del afuera que en vez de disfrutar y hacer producir lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nos dedicamos toda la vida a cuidarlo, que nada le pase. Pero va a volver Dios un día y nos va a decir: ¿qué hiciste con lo que te di? Nada, Dios, pero acá está, impecable. Y ese no es el plan de Dios. Dios no te dio una tierra solo para que vivas defendiéndola y no puedas disfrutarla ni hacerla producir. Puede que estés defendiendo aún la tierra equivocada, mirá lo que te digo. O que hayas perdido el verdadero sentido por el que estás en ese lugar. Pero no basta con levantar murallas. Hay gente que Dios le ha dado una familia y vive cuidando la familia del vecino. Y la viña, la familia que Dios te dio a cuidar, no la cuidaste. Voy a avanzar un poquito más enseguida en esto, pero de pronto, ¿sí?, te pasas la vida laburando para tu familia, pero nunca le dedicas tiempo. Y vos decís: pero lo hago porque quiero lo mejor para mi familia. Pero te perdés de disfrutar la verdadera razón por la que Dios te da una familia. Nunca le dedicas tiempo de calidad a tus hijos, a tu esposa, porque estás ocupado en defenderla, en levantar el muro para que nada le pase, en darles la seguridad a tus hijos para que tengan todo lo que necesitan. Levantás murallas, pero no edificas el hogar. Tenés una gran casa, pero tus hijos se alejaron de vos, capaz que te separaste, perdiste tu esposa, tu esposo. ¿Y de qué te sirvió todo lo que laburaste si tu casa no está reconstruida? Si vivís adentro de una ciudad pero sin techo, si el hogar, que es la protección, que el mejor lugar que Dios te da y es tu protección, no lo tenés, y entonces te encontrás con que estás defendiendo algo enorme, pero el abrazo de los tuyos te falta. Y con cuántas cosas más podríamos ejemplificar lo mismo. Y aún mismo acá en la iglesia tenemos un templo hermoso, este verano lo queremos terminar, ¿no? Y mejoramos el sonido. ¿De qué sirve si después no cumple el propósito para el cual Dios nos lo dio? Y si hay sillas que siguen vacías y podrían tener gente que venga a recibir la misma bendición por la que hoy nosotros dimos gracias a Dios. Lo defendemos bárbaro, lo cuidamos muy bien, pero no cumple propósito. Nadie va a edificar tu lugar. Los israelitas construyeron juntos los muros y se organizaron para entre todos levantar los muros alrededor de la ciudad. Pero ¿saben qué? Nehemías hizo un censo de todas las familias
Porque después empezaron a decirle, vos, venite que vas a vivir en Jerusalén. Y cada familia tuvo que venir y comenzar a reedificar su casa. Nadie va a edificar tu casa. Nadie va a preparar tu lugar y mucho menos habitarlo. Hay muchas cosas que podés compartir con los demás, un montón, pero no podés delegar en otros la edificación de lo que Dios te dio a construir a vos. El lugar de tu propósito, la herencia que Dios te delegó a vos, no le puedes decir a otro, hacelo y cuando lo hayas terminado avísame que vengo. En el reino de Dios no hay propiedades en alquiler, no te engañes. No le podés tomar prestado o alquilarle la casa a otro. Otro levantó y entonces vos le decís, che, te la alquilo. Qué linda que está tu familia, ¿me la prestás? ¿Cuánto te pago por mes? Y entonces yo vivo y disfruto de tu familia, de la familia que Dios te dio a vos, que laburaste para construirla, dámela a mí. Che, qué buen trabajo que tenés, lo quiero, ¿me lo das? Ah, pero yo me capacité, estudié, me esmeré, fui responsable, llegaba temprano todos los días, nunca me quedo dormido. Siempre respeté las normas y las pautas, laburé con responsabilidad y compromiso. Ah, no, lo que pasa es que a mí me echaron de mi laburo porque justamente ninguna de esas cosas cumplía. Pero quiero tu trabajo porque está muy bueno. Nadie te va a alquilar su trabajo, ni mucho menos prestártelo. Dios te ha dado la capacidad y los recursos para que levantes tu propio edificio y habites tu propiedad, pero tenés que ocupar tu lugar. Y por supuesto, como te decía recién, todo esto vale para el servicio a Dios, vale para tu trabajo, vale para tu hogar. No podés subirte a los frutos de otro. Es tiempo también de que nos mudemos. Muchos laburan, construyen, dicen que lindo, pero nunca ocupan el lugar. Antes de ayer fuimos a Roca con Rosa y pasé por la casa de un conocido que la tiene construida, no sé, hace por lo menos 2 años que yo paso y está igual. Tiene puerta, ventana, techo, todo, pero no se muda. No se muda. Le salió mucho esfuerzo, le costó un montón tener la casa construida, pero está vacía y siguen viviendo de prestado. Tenés tu casa, Dios te la dio, quiere que la habites, quiere que la aproveches, pero no te mudás, no te haces cargo de lo que es tuyo. Claro, en la otra casa prestada le pagan la luz y el gas. Obviamente, si te mudás a tu casa, nadie va a pagar tus gastos. Lo tenés que pagar vos. Cuando Nehemías vio que la ciudad estaba deshabitada, hizo un censo de todos los que habían regresado a Babilonia y, como te decía, listó a más de 42.000. Y sumale los 7.000 y pico de los siervos, los cantores y toda la gente que estaba alrededor, da 49.990 y algo, casi 50.000 personas. Según los números que están ahí en el pasaje, después lo podés ver. Y la ciudad estaba deshabitada. Y entonces Dios le mostró que tenía que hacer un censo y decir, a ver, vamos a hacer venir a la gente acá, porque Dios nos dio Jerusalén, pero la gente no viene a vivir en la ciudad. ¿Para qué levantamos muros? ¿Para qué defendemos? Si no hay nadie que disfrute de lo que Dios nos dio. La gente había salido de Babilonia, había levantado los muros, pero todavía no la habitaban. Hay gente que vive alrededor toda su vida dando vueltas alrededor de lo que desea una y otra vez, pero nunca lo conquista. Lo anhela, pero no lo alcanza. Tienen la oportunidad, pero no la aprovechan. Quizá este año vos sentiste que la oportunidad no llegó, y puede ser que sea así. Pero quizá la oportunidad estuvo siempre delante tuyo, pero hay que dar el paso, te tenés que mudar. Y mudarse implica un costo,
Tener lo propio implica un costo. Yo fui de los que levanté mi casa porque Dios me dio este año la posibilidad de construir, pero una vez que tomamos posesión del terreno, la boleta de rentas, la boleta de la municipalidad, del agua, todo eso empezó a llegar a mi casa y lo tuve que pagar. Y mientras alquilo no pago rentas y de pronto me encontré con un impuesto nuevo que no conocía, porque alquilé siempre. Vamos a cumplir 10 años de casado con Rosa en enero, 10 años alquilando, 10 años que no conocía lo que era el impuesto inmobiliario. ¿Por qué? Porque no tengo casa. Pero ahora que quiero casa tengo que pagar un impuesto que antes no conocía. Y entonces de pronto hay gente que por no pagar un impuesto se queda sin casa, vive de prestado. Hay gente que por no pagar el precio no se la termina de jugar, porque no quiere hacerse cargo de lo que le toca, porque sabe que introducirse en lo propio demanda un precio, no es lo mismo, pero es tiempo de mudarse. Dios ya nos ha entregado la tierra, hemos cruzado el Jordán. Esta semana hablábamos con los pastores en un tiempo también que tuvimos para evaluar el año, y uno de los pastores decía, yo creo que ya cruzamos el Jordán, que estamos en la tierra prometida como iglesia. Y yo lo creo, no sé cuántos de ustedes lo creen, yo lo creo. Y yo creo que lo que necesitamos es que no nos ocurra lo mismo que Israel, que después de haber cruzado el Jordán, miren, hablábamos de esto en febrero, marzo, me acuerdo cuando hablábamos de los finales de la carta de Josué. Josué les había hablado diciendo, no se olviden de todo lo que nos habló el Señor antes de cruzar el Jordán. Y el libro de Jueces, que es el que continúa después, dice, y se olvidaron, y se levantó una generación que no sabía todo lo que Dios había hecho antes. Y entonces empieza esa rueda donde una y otra vez desobedecen y obedecen y se arrepienten y vuelven a desobedecer hasta que un día terminaron en Babilonia. Hace un año atrás hablábamos de eso, de entrar a la tierra prometida, y hoy estamos de vuelta de Babilonia. Que no nos pase eso, que no terminemos en Babilonia, que no terminemos esclavos de otros por no obedecer el propósito de lo que Dios nos ha dado. Yo creo que ya estamos en la tierra de la promesa. Estoy seguro de eso. Pero todavía no estamos habitando cada uno nuestro lugar. Creo que estamos cuidando los muros y que es tiempo de que cada uno se haga cargo de su parte, edifique su casa, porque el propósito de Dios es para vos, para vos, para vos, para mí, es para todos, no es para algunos. No es para los de seguridad nada más, es para todos. Dios te llama, me llama, nos llama a mudarnos a la ciudad que Él nos prometió, que nosotros anhelamos, a la que le hemos edificado muros, pero que todavía no ocupamos. Llegó el tiempo de que ocupes tu lugar, de que te conviertas en propietario y habites tu posesión. Pero por supuesto, habitar el lugar que Dios te asignó demanda un cambio de mentalidad y de conducta. El pueblo de Dios había vivido 70 años cautivo. Y muchos años antes, en esa misma tierra que ahora estaban de nuevo recuperando, pero lejos de la forma, de las reglas y el propósito que Dios les había marcado, que le había dado a Israel, por el cual Dios le había entregado ese territorio. Si vos mirás un poquito más adelante, ahí en el libro de Nehemías, capítulo 8, 9 y 10, vas a encontrar el relato de cómo se dedicaron a reflotar la ley. Dice que Esdras, los escribas, los líderes del pueblo le leían al pueblo la ley. Y se la leían como algo novedoso porque la mayoría ya ni sabía de qué se trataba eso, porque hacía muchos años que habían abandonado la ley. Y dice que la leyeron, y dice que se arrepintieron, confesaron sus pecados y se comprometieron de nuevo a cumplir la ley. Lo mismo sucede hoy. Hay gente que disfrutó de un gran trabajo, pero lo mal administró, fue negligente. Personas a las que Dios les regaló una gran familia y la perdieron porque no la supieron cuidar. Pero hoy Dios te da una nueva oportunidad. No podés vivir en la tierra de la promesa, en el lugar de tu posesión, en Dios, con la mentalidad del cautiverio, ni de la religiosidad, ni de la irresponsabilidad con la que viviste lejos de Dios.
Toma tiempo para repasar tu vida a la luz de la palabra y permitir que la acción del Espíritu Santo cambie tu manera de pensar para que también cambie tu manera de vivir. Como te decía, no podés vivir en tu propiedad con la mentalidad cuando vivías de prestado. El pueblo de Dios en el cautiverio vivía de una manera, ¿sí? Todo se lo daba a Babilonia, vivían a las órdenes de Babilonia, no tenían posibilidad de elegir su manera de vivir. Babilonia de hecho les proveía y les proveyó para volver a Jerusalén. Pero no eran dueños, no eran propietarios, respondían a otros. Ahora cuando sos libre, tenés que asumir tu propia responsabilidad. Y para eso necesitas cambiar la mentalidad. No sé si en algún lugar lo había escrito eso. Sí, viene más adelante, no me voy a adelantar. Pero necesitas cambiar tu manera de pensar. Ya no podés pensar como esclavo, no podés pensar como un hombre que está lejos de Dios, necesitas volver a la fuente, necesitas volver a la palabra y necesitas que Dios te enseñe a caminar en el tiempo de su bendición y en la tierra de la promesa. Llega por eso el tiempo de la madurez. El pueblo que regresó del exilio había vivido 70 años, como te decía, sumiso a las órdenes de otros. Pero ahora estaban en el lugar que Dios les había dado, estaban en su tierra libres y también con la responsabilidad de tomar sus propias decisiones, asumir sus consecuencias, procurar la provisión y el sostén para los suyos. Es más fácil que otro lo haga, es más fácil que otro me diga lo que tengo que hacer. ¿Cuántos que eran empleados o alguna vez fueron empleados un día fueron cuentapropistas? ¿No? Y en estos días escuché los comentarios, los leí en Facebook, ¿no? Los empleados decían, me regalaron la cajita de Navidad, el pan dulce, la sidra, el vinito, el turrón, qué lindo. Mi empleador se portó conmigo. Y el que labura cuenta propia dice, yo si quiero la cajita me la tengo que ir a comprar. Nadie me regala una cajita. Si no me la hago yo, es que decidir laburar para vos conlleva ese precio. Nadie va a darte lo tuyo porque lo tenés que cuidar vos, lo tenés que laburar vos, lo tenés que hacer producir vos. Nadie lo hace por vos. Y entonces lleva un cambio de mentalidad y es asumir otra responsabilidad. Cuando trabajás para otro, vos estás esperando a fin de mes que se acredite el sueldo en tu cuenta. Y yo soy empleado y eso me pasa a mí. Pero el que trabaja para sí, se tiene que preparar el sueldo todos los días. Y saber que si no junta a fin de mes, no tiene para él. Y de esto se trata, poseer lo propio. Ha llegado el tiempo del compromiso, necesitas involucrarte, comprometerte, ser parte de este nuevo tiempo de Dios. Y este es el primer paso al mudarte y ocupar tu lugar, compromiso. Si no estás comprometido vos con lo que Dios te dio a vos, ¿quién se va a comprometer? Si vos no crees en lo que Dios te dio, ¿quién va a creer? Si vos no crees que Dios te puede ayudar, ¿quién lo va a hacer por vos? Estamos acá, queremos bendecirte, mi fe puede estimularte y ayudarte, pero hay un momento donde tenés que mudarte vos y tenés que asumir el compromiso y tenés que madurar en tu experiencia con Dios. Ha llegado el tiempo de la responsabilidad. Cuando sos propietario, con los derechos también llegan las obligaciones. Cuando se te daña algo en una casa de alquiler, sí, a mí se me rompieron unas cosas en la casa que alquilo el año pasado y llamé a la inmobiliaria y le digo, ¿qué hacemos? Que el dueño se ocupe, la casa es de él. Si se rompió algo por viejo ya no es mi problema. Pero ahora que voy a asumir la propiedad de mi casa, no voy a poder llamar más a la inmobiliaria. Me voy a tener que pelear yo con el plomero y con mi bolsillo. ¿Por qué? Porque ser propietario de tu lugar, de lo que Dios te da, conlleva responsabilidad, conlleva obligaciones. Es fundamental bien administrar lo que Dios ha puesto en tus manos, cumpliendo el propósito para el cual Dios te lo ha confiado.
Y es una responsabilidad que no le podés delegar a nadie más. No podés echarle la culpa a los demás, basta de echarle la culpa a los demás porque las cosas que Dios te dio a vos no te funcionan. Significa entonces que si que Dios te bendiga a vos depende de los demás, entonces Dios no es tan poderoso. Porque hay un tercero que con su negligencia, con su poca fe, con su maldad o con lo que sea, puede torcerle el brazo de la bendición de Dios sobre tu vida. No es así. Asumí tu compromiso, asumí tu responsabilidad y enfrentá con madurez la obligación que te toca delante de Dios. Y ha llegado, por supuesto, el tiempo de la interdependencia, porque somos un cuerpo y porque nos necesitamos unos a otros. Este es un camino para recorrerlo juntos, es un camino para hacerlo de la mano, juntos. Nadie puede ir solo, independiente de los demás, y nadie puede colgarse de otros dependiendo de sus decisiones y acciones. Están los que dicen, yo me corto solo, yo puedo solo. Puedo no venir todos los domingos a la iglesia, igual Dios me habla. Y es verdad. Puedo no compartir con gente con la que me bendiga y pueda orar y pueda alimentarme de la palabra, porque Dios me habla a mí, así que leo la Biblia y listo, con eso es suficiente. ¿Por qué te tengo que contar a vos que necesito que ores por mí si yo solo puedo? Yo le cuento a Dios y a nadie más. Independientes. Y en cuántas cosas los que quieren ir por la vida solos, nunca piden ayuda. Tenés un problema de salud, pero yo me arreglo solo, nunca le voy a pedir. Los que dicen que yo nunca voy a depender de mis hijos. Y los hijos que dicen, yo nunca le voy a pedir una ayuda a mis padres porque yo puedo solo. Los que viven el matrimonio de esa manera, en la billetera, en los afectos, en las decisiones, viven juntos en el mismo hogar, pero son independientes. Se piden plata prestada porque tienen fondos separados. Vives en una misma casa, pero ella es tu plata y la mía es la mía. ¿Por qué? Independientes. Y él toma sus decisiones y yo las mías. Independientes. Y después el matrimonio se divide y no sabemos por qué. Él tiene sus amigos y yo los míos. Él come una hora, yo como a otra. Pero resulta que después nos preguntamos por qué la familia se quiebra. Y después están los que dependen para todo de los demás. Si no me llama, si no me ven, si no me saluda, si no me atiende, si no me sostiene, si no está, siempre me falta. El tiempo de la madurez es el tiempo de la interdependencia, donde yo asumo toda la responsabilidad de lo que me toca, pero entiendo que no estoy solo en la vida, que Dios me ha puesto al lado de otras personas, en el trabajo, compañeros de trabajo, en la iglesia, hermanos de la fe, compañeros de servicio, en mi casa Dios me ha dado una familia y nos necesitamos unos a otros. Y yo tengo para dar un montón y también tengo mucho para recibir. Y Rosa necesita de lo que tengo para darle, pero yo necesito de su palabra, de su consejo, de su abrazo y de todo lo que ella tiene para darme a mí. Y nos complementamos mutuamente, porque este camino Dios lo creó para que lo vivamos y lo caminemos juntos. Pero lo podemos hacer juntos cuando cada uno de nosotros ocupa su lugar. Cuando en la iglesia cada uno ocupa su lugar. Cuando en el trabajo cada uno ocupa su lugar y asume su responsabilidad. Cuando en el hogar el esposo es esposo, la esposa es esposa, el padre y la madre son padre y madre, y los hijos también tienen su lugar. El tiempo de la madurez. Ocupa tu lugar. Como iglesia ya estamos en la tierra prometida y hemos transitado un largo camino. Dios nos ha hablado, hemos edificado los límites de nuestra herencia, dando fundamento, identidad, sentido de propósito, y estamos defendiendo los muros, yo lo creo. Creo que estamos defendiendo los muros de nuestra identidad, los muros del territorio de lo que Dios nos ha encomendado, de lo que Dios nos ha mostrado. Estoy seguro, pero creo que es tiempo de habitar la ciudad, de darle vida y propósito y sentido a todo
lo que Dios nos ha dado. Es tiempo de que vos y yo, cada uno de nosotros, edifiquemos nuestro lugar en el cuerpo, nuestro lugar en este tiempo, en lo que Dios nos ha dado, y llenemos de vida, ¿sí?, todo lo que el Señor nos ha entregado. En tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio, Dios quiere derramar su bendición abundante sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos desean la bendición de Dios sobreabundante? ¿La querés? ¿La deseás? ¿Anhelás que Dios lo haga? Ocupa tu lugar. Tenés herencia, tenés un lugar en la ciudad de Dios. Basta de solo subsistir, basta de solo sostener el perímetro. Es tiempo de que ocupes tu lugar, que lo disfrutes, que lo hagas producir y que seas entonces parte de la cosecha grande que Dios nos quiere dar. ¿Cuántos así lo desean? Amén. Revisa tu vida, evalúa dónde estás parado en cada área. Identifica cuáles son las cosas en las que aún no has asumido tu parte. En aquellas cosas en las que no estás ocupando tu lugar, o que aún no has edificado lo que Dios está esperando que edifiques. Revísalo, sea en lo emocional, en lo laboral, familiar, material, en el servicio, donde sea. Y por último, movete, mudate, activate para que este año te encuentre en el centro de la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cuántos lo anhelan? Amén. Ocupá tu lugar. Yo bendigo el 2015 para que sea el año de tu mudanza, de habitar la posesión que Dios ya te asignó. ¿Cuántos así lo desean? Ponete de pie si lo querés así, porque quiero que podamos terminar orando juntos al Señor. Cerrá tus ojos donde estás y proponete meditar un momento esta palabra. Y aunque esta es una tarea para que te lleves, esto no es instantáneo, esto es un proceso. Yo te pido que ahora rápidamente revises tu vida y que pienses un momento en dónde estás parado en cada área de tu vida. Quizás estás ocupando tu lugar en el trabajo, pero se te zarandearon las cosas en tu casa. Quizá al revés, o quizá en todo. Quizá estás contento porque sos también parte de una iglesia que crece, que se desarrolla, que ha levantado muros, pero todavía no estás ocupando tu lugar acá en la iglesia. No has activado tus dones para servir a Dios en todo aquello que Dios nos ha dado para servirlo como cuerpo acá, como parte de su iglesia en la ciudad. Identifica las cosas que tenés que corregir. Capaz que tenés que agarrar los bártulos y moverte. Algo muy interesante vi en el movimiento del circo que se estableció frente a mi casa. Un día de pronto amanecimos con una puerta, una entrada y todo un perímetro delimitado de casi 2 manzanas, todo un cerco y un frente que decía circo. Y había gente que lo cuidaba y un par de vehículos que estaban ahí. Durante una semana no hubo movimiento, solamente el perímetro. Pero un día empezaron a llegar. Llegó un camión con un tráiler, llegó otro. Empezaron a llegar las casillas rodantes. Se ubicaron unas de un lado, otras del otro. Empezó a bajar gente. Empezaron a descargar más cosas, tribunas, tarimas. Empezaron a levantar una torre y de la torre después levantaron una cúpula y a la cúpula le engancharon el techo y empezaron a levantar el circo. Y todavía estaba ahí, se lo veía lindo, precioso, y nos sorprendíamos de las casillas que se iban montando ahí, se estiraban para los costados y se hacían grandes departamentos uno al lado del otro. Pero aún así, todavía le faltaba algo al circo. Y un día tocaron la puerta de mi casa y me regalaron una entrada. Me dijeron, a los vecinos los atendemos bien, por supuesto, los invitamos.
Claro, al otro día entendí, me di cuenta por qué el gesto de amor, porque cuando arrancó la función, durante un mes nos aprendimos con Lucila, con Rosa, con Juan Ignacio, todas las canciones del circo, porque las escuchábamos hasta las 12 de la noche en casa. Y primero no sabíamos de qué se trataba, ¿sabes? Pero un día también fuimos y ocupamos nuestro lugar en el circo y nos sentamos en la butaca y entonces conectamos la música con la función. Y ya después no era lo mismo, porque estábamos en casa y escuchábamos la música y sabíamos cuál era el momento, qué era lo que estaba ocurriendo en la función. Y entonces yo me divertía sabiendo lo que estaba pasando, de los payasos que se estaban tropezando, que se estaban riendo. Pero para eso te tenés que meter adentro. Los que actúan tienen que actuar. Los que levantan la carpa la tienen que levantar. Y cuando actuaron los que les tocaba actuar, los que habían levantado la carpa estaban descansando. Y al revés. Y hace 2 semanas que dejaron de funcionar. Y se empezaron a llevar las cosas de a poco. Primero las desarmaron. Y todavía hay unas casillas ahí que no se fueron. Y se han ido de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y ya hace 20 días que la entrada seguramente está anunciando que el circo llega a otro lado. Pero hasta que no se vayan las últimas casillas que están frente a casa, el circo no va a funcionar. Hasta que no se muden al nuevo lugar del propósito del circo, el circo no va a poder abrir la función. Hasta que vos no te mudes al lugar que Dios te ha asignado, el circo no va a poder funcionar. Si sos el trapecista, tenés que estar colgado del trapecio. Si sos el payaso, te tenés que poner la nariz. Si sos bailarín, bailarina, te tenés que poner el traje y esperar que la música empiece a sonar. Si hay áreas en las que sos espectador, vení a ocupar el lugar de espectador, por lo menos, porque si no, el circo, ¿a quién le va a dar la función? Todos tenemos un momento en la vida en la que somos protagonistas y otro en la que somos espectadores. Y tenemos que identificar en qué momento de la vida nos toca cumplir cada rol. Y disfrutar de cada uno, del momento en el que te toca dar la función y del momento en el que te toca mirarla, sentarte y disfrutarla. Por eso una vez más yo te invito a que cierres tus ojos y le digas: Señor, yo quiero el 2015 ocupar el lugar que has asignado para mí en cada área de mi vida, en lo laboral, en lo familiar, aún entre mis amigos, Señor, en lo ministerial, Señor, en el servicio, en cada cosa, en el grupo pequeño, si es hoy tu horizonte de servicio, ¿por qué no? En cada cosa, oh Dios, en la que me has puesto y me has asignado una bendición y una herencia y una casa, yo quiero ocupar mi lugar, quiero encargarme de edificar las paredes, quiero encargarme de que esté techada, de que está lista y de abrir la puerta, entrar y habitar el lugar que me has asignado, Señor, para que la ciudad cobre vida, porque yo estoy adentro. Que el circo dé la función, porque yo ya estoy en mi lugar, oh Dios. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Clamo, Señor, que vos le des luz a cada uno, nos des luz para discernir los tiempos, para entender nuestro lugar y para dar pasos firmes y ocupar el lugar que vos nos has asignado. Padre, que el año que viene nos encuentre juntos, cada uno en su lugar, cumpliendo la función que nos has asignado. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, para que el año próximo nos encuentre, Señor, en el centro de tu voluntad. Padre, te lo pido así, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor y le decís: Señor, gracias, 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 porque soy parte de tus planes. Gracias porque tenés un lugar para mí. Decirle: gracias, Señor.
porque tenés un lugar para mí y lo voy a ocupar, lo voy a ocupar. En el nombre de Cristo Jesús lo voy a ocupar.